Muy bien, mis amados. Hoy quiero compartir con ustedes una enseñanza de la palabra. ¿Trajo la Biblia? Bueno, sáquela de donde la tenga. Si trajo cuadernito también, por favor, para que tome nota. Y quiero que hoy estudiemos algo relacionado con el Salmo 119. Salmo 119. Pero antes de compartirles lo que voy a compartir, me gustaría hacerles preguntas. Tranquila, que no son tan difíciles. La primera pregunta que quiero hacer es: ¿qué sabe usted acerca del Salmo 119? ¿Qué ha escuchado o qué ha estudiado usted sobre las características del Salmo 119? ¿Alguien por acá quiere participar? Por acá, pero me contestaron por allá. Okay. Muy bien, por acá. Los hermanos dicen que es el más largo. ¿Qué? De todos los salmos es el más largo. Pero va más allá. De toda la Biblia es el capítulo más extenso, más largo. ¿Que tiene cuántos versículos? ¿Ciento qué? ¿Están anotando esas características o las están aprendiendo de memoria? De memoria, muy bueno de la memoria. Entonces, en toda la Biblia, toda la Biblia, de Génesis a Apocalipsis, ese es el capítulo más largo de todos los capítulos que tiene la Biblia. En mi Biblia, en la mía, ocupa 2 páginas por lado y lado. No sé en la suya, pero en la mía 2 páginas largas. Y tiene 176 versículos. Muy bien. ¿Qué otra cosa sabe usted del Salmo 119? ¿Qué otra cosa? Que tiene una forma de acróstico. ¿Qué es un acróstico? Que por cada letra hay una frase, o en este caso el Salmo 119, usted ve unas letricas chiquiticas al principio de cada párrafo. ¿Sí las nota? ¿Sí? Esas son las vocales, el nombre de la vocal, o de las letras más bien, del abecedario hebreo. O sea que por cada letra del abecedario hebreo hay un párrafo de ese salmo. Ahora, hay otra cosa más del salmo, y es que ese salmo es un poema. ¿Es un qué? Un poema. ¿A cuánto les gustan los poemas, la poesía aquí? Ya casi los hombres hemos perdido esa capacidad de enamorar con poemas, ¿cierto? Antes salíamos: tus ojos son 2 luceros que alumbran el basurero. No. La poesía ha sido una herramienta muy, muy hermosa. Lástima que se ha perdido ese arte, esa capacidad, ese don de poder encantar, enamorar, ilusionar, hacer sentir con la poesía. Es una hermosa herramienta, bien usada, es una bendición. El Salmo 19 es un poema, y un poema largo, de esos que hay que sacarle tiempo para escucharlo. Muy largo. ¿Alguien recuerda aquí cuántas estrofas tiene el himno nacional de Colombia? 12. ¿Están seguros que tiene 12? Bueno, 12 y el corito. Muy bien. Sí, tiene 12. Hasta donde sé tiene 12. Solo nos sabemos 2 estrofas y el coro.
En algunos casos solamente una estrofa y el coro. En algunos casos solamente el coro. Y en otros casos más terribles, casi cancerígenos, lo talareamos. Porque no lo sabemos. ¿Cuántas estrofas tiene el Salmo 119? Ese poema, ¿cuántas estrofas tiene? Esos son 176 versículos. Pero hay una particularidad. ¿Tiene abierta la Biblia en el Salmo 119? Lo estamos estudiando, por Dios. Es para abrirlo y mirar si lo que estamos diciendo es cierto. Por favor. Abra su Biblia, Salmo 119. Mire, hay una cosa muy interesante. El Salmo 119 está compuesto por estrofas de 8 versículos. ¿Ya lo notó? Estrofas de 8 versículos. Cada fracción del Salmo 119 tiene 8 versículos, no tiene más. Hay uno que tenga 9 o que tenga 7 o que tenga 6. Todos tienen 8 versículos. Interesante, ¿no? Impresionante. Y esas estrofas tienen casi 22 estrofas tiene el Salmo 119. Ahí se la dejo para que se la aprendan. Son poquitas, 22 nomás. Qué hermoso poema, ¿verdad? Ahora, toda canción o todo poema tiene un objeto de inspiración. Por ejemplo, hay una señora que canta una canción muy popular, se llama Rata de dos patas. ¿En qué se inspiró esa señora? ¿Alguien la recuerda? Así se llama la canción, Rata de dos patas. ¿Qué fue lo que la motivó a ella? ¿De qué habla ella en esa canción? Oiga, habla de un antiguo amor. Lo que yo veo es que ella tuvo un antiguo amor, o sea, un hombre, y ya de hecho lo llama rata porque tiene dos patas. Ni siquiera pies tenía ese señor. ¿Y por qué lo llamará rata de dos patas a ese señor? Seguramente él se portó mal con ella y ella se inspiró tierna y hermosamente y lo llamó Rata de dos patas. Y en esa canción le manda a decir una cantidad de cosas, ¿no? Es como la canción de Shakira, la que se volvió muy viral, ¿no? Con su antiguo amor, Piqué. ¿En qué se inspiró ella para cantar eso? Pues en su situación, en su relación, se inspiró y le mandó su mensaje, ¿no? Y de una vez le sirvió para dos cosas: uno, para sacarse la espina, y dos, para meter más plata al bolsillo. Ok. ¿En qué se inspiraría el escritor del Salmo 119? ¿Cuál era su tema? ¿Cuál era su tema? Dios, dice aquí la hermana. ¿Vivir qué? Vivir al agrado de Dios. ¿Cuál era el tema principal? A ver, participen. Supongo que ustedes, mientras yo voy hablando, están revisando el Salmo 119, le han ido dando algunas lecturas, algunos versículos. ¿En qué se inspiraría? Por allá, ¿quién dijo? Así se equivoquen, hermano, pero participe, por favor. ¿En qué se inspiraría el Salmo? El autor del Salmo 119, en la ley de Dios. Léase el versículo 1, Eduardo. ¿Qué dice el versículo 1? Solo el 1. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bien. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Léase el versículo 9, mi hermano querido. Okay. ¿Con qué limpiará el joven su camino? ¿Con qué guardará tu palabra? Con guardar tu palabra.
tu palabra. El versículo 1 habla de la ley de Dios. El versículo 9 habla de la palabra de Dios. ¿Por qué no leemos el versículo 17? Leamos el 17. Trata con bondad a ese siervo tuyo, así viviré y obedeceré tu palabra. ¿Cuál será el motivo de la inspiración de ese salmista? Ajá. El versículo 1 habla de la ley de Dios, el 9 habla de la palabra de Dios, los beneficios por vida. O sea que el tema principal es la palabra de Dios. Tenemos 176 versículos solo hablando de las bondades y de los beneficios y de todo lo que representa la palabra de Dios para el creyente. Imagínense toda una cátedra en ese poema acerca de la palabra de Dios, de lo que representa, de lo que significa la palabra de Dios para el creyente, para el ser humano. Pero hoy no podemos estudiar todo el capítulo porque se nos iría todo este resto de día, pero quiero sacar de ahí una fracción. Por favor, léase versículo 137 al 144. Por favor, vamos a leer esa estrofa, esa pequeña estrofa de 8 versículos del Salmo 119. Y como es un poema, póngale voz de poeta. ¿Listo? No lo lea así como por leerlo. En Reina Valera. Vamos a leerlo en Reina Valera. Muy bien. Salmo 119, versículos 137 al 44. Entonces, como es poema, póngale voz de poeta. ¿Listo? Y dice así: justo eres tú, oh Jehová, y rectos tus juicios. Tus testimonios que has recomendado son rectos y muy fieles. Mi celo me ha consumido, porque mis enemigos se olvidaron de tus palabras. Sumamente pura es tu palabra, y la ama tu siervo. Pequeño soy yo y desechado, mas no me he olvidado de tus mandamientos. Tu justicia es justicia eterna, y tu ley la verdad. Aflicción y angustia se han apoderado de mí, mas tus mandamientos fueron mi delicia. Justicia eterna son tus testimonios. Dame entendimiento y viviré. Amén. Padre, te damos gracias porque tu palabra es una bendición grande para nosotros. Y lo que hoy nos vas a enseñar indiscutiblemente va a traer mucha sanidad a nuestros corazones. Nos disponemos para ti en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale un aplauso a Dios por su palabra. Aleluya. Hoy quiero hablarles de un tema que lo he llamado la palabra de Dios sana. La palabra de Dios que sana. Ella tiene un poder sanador tremendo, tremendo. Y hoy quiero recordárselo a todos ustedes. De este párrafo que acabamos de leer, hay un versículo que me impacta tremendamente. Y quiero leerlo nuevamente para ustedes. Es el versículo 143. Y dice así, en la versión 60, dice: aflicción y angustia se han apoderado de mí. Versículo 143.
Aflicción y angustia se han apoderado de mí, mas tus mandamientos fueron mi delicia. Amén. Me llamó la atención ese versículo porque está en medio de todo un mar de versículos relacionados con la palabra de Dios. Pero este versículo habla de dos situaciones muy comunes en la vida de los seres humanos. De hecho, creo que algunos de ustedes están pasando en este mismo instante por una de esas dos cositas que menciona ese salmo: aflicción y angustia. Aflicción y angustia. Parecen lo mismo, pero no son lo mismo. Yo también pensaba que eran la misma cosa, pero resulta que no. Descubrí un pequeño detalle que diferencia la aflicción de la angustia. Por favor, mire en pantalla el corto significado que traje acerca de aflicción. La palabra aflicción lo que significa es respuesta normal ante una pérdida importante. Interesante. Respuesta normal de un ser humano ante una pérdida importante. ¿Cuántos han tenido pérdidas? Pérdidas afectivas, pérdidas económicas, pérdidas de la salud, pérdidas en amistades, personas que uno quiso mucho y de repente nos metieron la puñalada trapera, ¿cierto? Pérdidas de un ser querido que falleció, que se fue y que nos dejó una honda ausencia. Las pérdidas normalmente traen aflicción y vienen acompañadas, las pérdidas vienen acompañadas de sentimientos de tristeza, de enojo, de culpa. Ay, se murió por mi culpa. Estos días estaba hablando con alguien que le falleció un ser querido y él se culpaba porque él estaba cuidado de él y de repente no pudo estar en el momento exacto de cuando empezó la complicación de salud de su ser querido, y él se culpa por no haber estado ahí. Bueno, tuvimos la oportunidad de hablar y le dije: amigo, no se culpe más. Es que él se pudo haber muerto estando usted o no, porque si ya era la hora, no hay reversa para esas situaciones. A veces uno suele decir: si hubiera estado fulano, si lo hubiéramos llevado más rápido, si esto. Pero créame que a veces no es tanto el tema o el sistema de salud o los médicos o no. Es que a veces en el calendario está: hoy tiene un viajecito de no regreso. Y entonces eso genera en el que pierde, decimos perder, genera ese sentimiento de tristeza, de enojo, de culpa y en algunos casos de desesperación. Normalmente la aflicción es la respuesta normal a una pérdida, pérdida del esposo, pérdida de la esposa, pérdida de la economía, pérdida de la salud, pérdida de algo que apreciábamos mucho, y entonces eso genera una serie de sentimientos, y a eso se le llama en la Biblia aflicción. Pero la otra frasecita, ¿cuál es? Angustia. Y una de las tantas cosas que descubrí o que investigué acerca de la angustia es esta: temor opresivo sin causa precisa.
¿Cuál es la diferencia entre la aflicción y la angustia? Las dos pueden generar casi los mismos sentimientos, pero ¿cuál es la diferencia? En que una tiene causa, la otra posiblemente no la tienes. Puede ser una situación completamente imaginaria. Aquí algunos se han angustiado por algo que cree que va a pasar, pero que no está pasando o que nunca pasa. Y entra en honda preocupación, desesperación, hasta llora por algo que no está pasando, no está sucediendo. Es posible que nunca vaya a pasar, pero lo tenemos aquí metido y empezamos a hacernos lo que nosotros llamamos coloquialmente una película. ¿Le han dicho eso? Que usted se forma unas películas. Y entonces eso empieza a generar una serie de situaciones bien complejas. Ahí lo dice, ¿no? Dice que esa angustia, que normalmente es un temor sin causa precisa, puede llevar a la ansiedad, a las emociones desequilibradas, sentimientos, pensamientos, condiciones, comportamientos desagradables. Tremendo. Dice que la angustia puede afectar aún la forma en que se razona, se siente y se actúa. Oiga, llegar una persona a desequilibrarse en su forma de pensar, de sentir y de actuar por algo que no existe, porque es angustia. Creo que aquí todos hemos pasado o por aflicción o por en algún momento de angustia, ¿verdad? Por ejemplo, empiezan a echar personas en la empresa. ¿Oh? Claro, y entonces uno, no, ahora me van a echar a mí. Y llega a la casa, no, mi amor, yo creo que ya me echaron. No le han dicho nada, no le han mostrado nada, pero él ya está angustiado porque posiblemente, no, eso nos va a tocar cambiar de casa, vámonos para otro lado. No, es mejor, antes de que me echen, yo renuncio. Oiga, y hay gente que renuncia antes de que lo echen. Pero no está en la lista. No, a mí no me vengan con cuentos, ustedes me iban a echar. Y empieza la situación a volverse tan caótica que la persona empieza a razonar equivocadamente, a sentir equivocadamente y a tomar acciones equivocadas. Y es lo que llama en psicología un trauma. Pastor, pero ¿por qué nos habla de esto? Sencillo, porque es que ese solo versículo me habla de un problema muy grave, pero también me habla de la solución. Lo volvemos a leer, versión 60, por favor, 1960. El versículo 143. Volvámoslo a leer. ¿Lo tiene? ¿Lo lee conmigo? Póngale toda la atención. Dice: aflicción y angustia se han apoderado de mí, mas tus mandamientos fueron. Mire, hay un poder sanador en la palabra de Dios, un poder que excede a todo poder, porque es la palabra de Dios. Y si lo lee usted en otras versiones va a ser mucho más claro. Por favor, observemos esto en la versión Nueva Traducción Viviente. Como ustedes no la tienen a la mano, se las traje por escrito. NTV Junior. Dice así: cuando la presión y el estrés se me vienen encima, yo encuentro alegría en tus mandamientos. Pero como si esa fuera poco, mire, me encontré otra muy interesante.
En el Salmo 119, 143, traducción lenguaje actual. Mire lo que dice: cuando estoy afligido y en problemas, tus mandamientos son mi alegría. ¿Cuántos estamos aquí en este lugar? Solo puede decir amén el que sabe y ha vivido esa experiencia. Es imposible decirle amén a un versículo como este cuando yo no lo he vivido. Es que solamente los que hemos estado metidos en la boca de la problemática y hemos encontrado en la palabra de Dios la medicina, el aliento y la fortaleza, podemos decir amén a lo que dice ese hombre en esa palabra. Porque la palabra tiene un poder sanador, restaurador. La palabra tiene el poder de Dios de traer el consejo específico que necesita nuestra alma, nuestro ser. Normalmente, ¿por qué buscamos la orientación de un psicólogo? Primero, para que nos escuche. Segundo, para que nos evalúe la situación y nos ayude a entender la problemática. Y tercero, para que nos dé una posible solución al caso. Pero hay algo de lo cual gozan los creyentes. Los creyentes que leemos la Biblia, los creyentes que comemos palabra, los creyentes que nos metemos en las escrituras, los creyentes que estudiamos este libro y tratamos de meterlo en la mente y en el corazón, es que ellos, los creyentes que comen palabra, tienen una voz de aliento en medio de sus crisis más profundas. No así el creyente que es ajeno a la Biblia, el creyente que es apático a la palabra de Dios, el creyente que no le interesa este libro, el creyente que no quiere tener contacto con este libro. A difícil es que encuentre la medicina para su alma. Pero aquellos que hemos determinado no solo venir a la iglesia, sino consumir la palabra de Dios y alimentarnos de ella en la mañana un poquito, al mediodía, por la noche, y extraer de ella el alimento, indiscutiblemente podrán decir: cuando estoy afligido y en problemas, tus mandamientos, tu palabra son mi alegría. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Amén. Oiga, me encontré otra versión, se llama la PDT, Palabra de Dios para Todos. Esa versión dice: he sufrido mucho en la vida y he pasado por dificultades, pero tus mandamientos siempre me dan placer. Oh, hermano, es imposible una vida sin dificultades. Esa vida placentera, esa vida de paraíso, esa vida sin problemas no existe. Solo en películas, solo en novelas. Siempre vamos a tener que enfrentar la aflicción, la angustia. Pero la mejor fórmula para enfrentarla está en depender 100% de la palabra de Dios. ¿Estamos o no estamos aquí? Ahora, quiero llevarlos a otro versículo. Quiero que lea conmigo el Salmo 107, versículo 20. Mire lo que dice allí la escritura. Salmo 107, versículo 20. Si ya lo tiene en la versión 60, léalo conmigo, la primera parte. Salmo 107, versículo 20. Creo que les estoy dando mal la cita.
¿Estoy bien? Sí, estoy bien, ok. Salmo 107, versículo 20, léalo conmigo. Envió su palabra. ¿Quién envió? ¿Quién envió? ¿Qué envió? ¿Y qué produjo esa palabra? Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. ¿Usted quiere la palabra de Dios, hermano? ¿Quiere oír la palabra de Dios? Abra esa Biblia todos los días. En Colombia se volvió muy popular una iglesia. Miles de personas van a esa iglesia queriendo escuchar la voz de Dios. Si a usted le interesa, le voy a decir qué iglesia es. Se llama Iglesia de Dios Ministerial de Jesucristo. Y si necesita la dirección, se la puedo dar aquí en el centro y en las ferias. Allá les enseñan a las personas que Dios habla solo a través de profecía. ¿Y la palabra de Dios dónde queda? ¿Acaso la profecía es mayor a la profecía más segura? Dice Pedro, tenemos una palabra profética muy segura, exacta, precisa, la palabra de Dios. Muchos quieren oír al oído qué dice Dios por flojera de leer la palabra de Dios. Cada vez que yo abro la Biblia, escucho a Dios hablándome, porque ella es la voz de Dios para mí. Y muchas veces en medio de mi aflicción, de mis pérdidas, o en medio de mi angustia, de mis fantasmas, he ido a la palabra. Y la palabra ha sido la medicina para mi angustia, para mi aflicción, para mi temor, para los momentos en los que no sé qué hacer. Dios dice, esto es lo que tienes que hacer. Pero eso se encuentra en la palabra. Esa palabra trae sanidad, esa palabra trae restauración. Esta palabra tiene exactamente lo que mi alma necesita. Y por eso hay una responsabilidad grande en todos los cristianos, en todos. ¿Cuál es? Por favor, abra su Biblia en Colosenses 3:16. Colosenses 3:16, por favor, ábrala. Ya voy terminando, tranquilos. Pero no puedo dejar de mencionarles esto. Colosenses 3:16. ¿Cuál es la responsabilidad de cada creyente? ¿Qué dice allí la palabra? Colosenses 3, versículo 16. Que la palabra de Cristo more ¿en qué? En abundancia. Que la palabra de Cristo more en abundancia. ¿En dónde? ¿Qué está diciendo la Biblia? ¿Cuál es la responsabilidad suya y mía? ¿Qué quiere decir el escritor bíblico? ¿Qué nos está invitando? A que se sepa el versículo que siempre se aprendió y nunca más se aprendió. Otro. A que se quede con el ABC de la Biblia. O que usted y yo abundemos en palabra. Abundemos en conocimiento de la palabra de Dios. Eso es lo que está diciendo. Mete palabra en tu mente, mete palabra en tu corazón, mete palabra en tu vida. Que abunde, que abunde, que abunde la palabra en tu corazón. Porque en la medida en que la palabra abunda, voy a tener la salud necesaria para afrontar la aflicción y la angustia.
El que está malnutrido con la palabra, la aflicción y la angustia, lo tiran a la lona, lo acaban, lo destruyen, porque no tiene bases sólidas para poder enfrentarla. Pero el que abunda en palabra, el que tiene conocimiento de Dios en su mente, en su corazón, es una persona que va a tener las herramientas necesarias para vencer en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Lo cree o no lo cree, hermano? Aleluya. Aprenda palabra. Los que están empezando, quizá usted está empezando en su vida cristiana y alguien ya se dio cuenta que usted está viniendo a Fe y Esperanza. Yo lo vi a usted entrar allá a esa iglesia en la 10. Es más, es posible que alguien ya lo haya felicitado y le haya dicho: lo felicito, qué bueno que esté yendo a la iglesia, pero le voy a dar un consejo. Los consejos que dan los mundanos, bebedores, tomadores, mujeriegos. Ellos se creen buenos consejeros, entonces le dan a uno consejo. Lo felicito por estar yendo, pero le voy a dar un consejo: no se deje lavar el cerebro, no se vaya a poner a leer mucho la Biblia, no se va a poner a ir a escuelas de formación. Eso empiezan allá, vea, a prepararlo a usted. Ojo, porque la Biblia enloquece. Y por las sonrisas que estoy viendo, creo que ya algunos de ustedes han sido víctimas de ese tipo de consejos. Pues yo quiero decirles, yo leo la Biblia hace muchos años y efectivamente sí, estoy loco. Para el mundo estoy loco. Porque para la gente loco es que uno sea marido de una sola mujer. A ellos se les hace raro, eso parece de locos, que uno solamente se dedique a una señora, que uno solo ame a una señora, que uno solo viva para su hogar, que uno se porte bien, que uno no esté de burdel en burdel, que uno no esté tomando, metiendo marihuana, cocaína, heroína, cigarrillos. A ellos les parece locura eso. Y si eso es locura para ellos, pues acepto mi locura, pero prefiero la locura que produce la palabra de Dios y no la locura del mundo que me destruye y me lleva a la perdición. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Pues la palabra es el aliento que necesitamos para enfrentar las dificultades. Y como estamos hablando de poema, ¿qué tal si se pone usted sobre sus pies y lee una pequeña estrofa poética que el Señor me regaló hace unos días atrás y que hoy quisiera que la leyéramos juntos? Y si se la quiere aprender, apréndasela. Y si la quiere llevar y publicarla, publíquela. Es basada en el Salmo 119, lo que significa para nosotros, para el creyente, la palabra de Dios. Por favor, léala conmigo y póngale todo su sentimiento. Dice así: tu palabra perfecta es. ¿Cuál palabra? ¿Cuál palabra? La palabra de Dios. Una vez más, dígalo: tu palabra perfecta es. Aún en mi más oscura noche tiene poder suficiente para alentar mi débil corazón. ¿Qué tal si oramos y le damos gracias a Dios por su palabra? Señor, gracias. Quizá algunos de los que están aquí están en aflicción por alguna pérdida, o quizá están en angustia por alguna situación que no está pasando, pero que está generando sentimientos de temor, de tristeza, de abatimiento, de incertidumbre. Pero yo hoy he predicado que tu palabra es medicina
que tu palabra sana, que tu palabra restaura, que tu palabra guía, que tu palabra alienta, que tu palabra es perfecta, aún en la más oscura noche, tiene el poder suficiente para alentar nuestros débiles corazones. Que podamos volver a tu palabra. Levante sus manitos y dígale: Señor, que yo pueda volver a tu palabra, deleitarme en ella, disfrutarla, leerla, memorizarla, estudiarla, pero también compartirla, practicarla. Que esa palabra se convierta en mi fuerza, en mi ayuda. Que tu palabra me levante y me restaure. Señor, que esta semana mis hermanos, al leer tu palabra, encuentren la alegría, el gozo, la esperanza y el direccionamiento que solo puede dar tu bendita y preciosa palabra para aquellos que confiamos y creemos en ti. Amén y amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios.